Listo, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Bien, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y a la FESISTACAL, a mi casa, por la invitación a impartir este webinar. Muy orgulloso de mi casa. Es el lugar donde egresé de la licenciatura y donde también me formé en muchos hábitos de posgrado y de diplomados de actualización. Pues invitar a todos ustedes que nunca dejen de aprender y que se actualicen constantemente, pues es la clave del éxito personal y profesional. Y bueno, pues un granito de arena que le regresemos a nuestra casa que nos ha formado, y estamos aquí para compartir con ustedes en esta tarde. Bien, pues el tema que hoy nos atañe es a las aplicaciones del CONVIN en la odontología, una nueva era de diagnóstico odontológico. Y bueno, es de suma importancia mantenernos actualizados, sobre todo en el área diagnóstica, para poder ofrecerle a nuestros pacientes pues un mejor tratamiento más predecible a largo plazo y determinar qué es lo que puede estar en nuestras manos, o al alcance de nuestros tratamientos, y lo que no, derivarlo a un especialista, y si puedo yo rescatar un órgano dentario o no, y todos esos parámetros de evaluación. Tenemos muchas herramientas para el diagnóstico, pero yo creo que esta es una de las herramientas fundamentales que no todo el mundo está dispuesto a entrarle, a lo mejor por el hecho del choque tecnológico. Bueno, no sucede así en los jóvenes, a lo mejor sucede más en los doctores que ya tienen un poco más de años desarrollando la profesión, pero muchas veces ese miedo o ese temor a entrarle a lo tecnológico nos hace evitar pues meternos a este tipo de herramientas. Pero bueno, desde que se, desde que se inventó, desde que se realizó este tipo de estudios en la década de los 90, pues nos ha dado herramientas múltiples para el diagnóstico. Sí es verdad que se recarga muchísimo más en áreas quirúrgicas, cirugía maxilofacial, implantología, periodoncia. Sin embargo, toca neurálgicamente cada una de las especialidades dentales, y cuando nosotros podemos sacarle jugo a este tipo de imágenes que nos da el Convin, pues realmente vamos a tener muchísima ganancia en nuestros diagnósticos. Realmente esto se inventó, se desarrolló por el interés de tratar de reducir la magnificación, distorsión o superposición de imágenes que teníamos con las imágenes extraorales, llámese radiografía panorámica, lateral de cráneo, que eran las imágenes que teníamos disponibles antes de los años 90 y que con muchos años diagnosticamos, y que quizá por eso no permea tanto en la actualidad, porque durante muchos años nosotros pudimos diagnosticar como podíamos con estas imágenes 2D. Pero bueno, a lo largo de esta charla, pues vamos a ver todo el jugo que podemos sacar de estas imágenes, de esta tecnología. Cuando me piden esta charla o cuando damos esta plática para posgrado o para el diplomado de implantología, cuando tocamos el tema de diagnóstico y planeación por medio de tecnologías digitales, siempre surgen las mismas preguntas. Entonces, realmente esta charla la construimos en base a las preguntas que siempre nos hacen en nuestras clases de posgrado. Y son las siguientes: ¿cómo es posible este diagnóstico y la planeación de manera digital? O sea, ¿es posible? ¿Realmente sí es posible? Bueno, vamos a lo largo de la plática a saber qué es, cuáles son las limitaciones de estas imágenes, pero cuál es el beneficio potencial también del mismo. Si es posible, sí lo vamos a ver a lo largo de la plática. Si es aplicable a mi práctica general, ok, si hay un tema demasiado especialista, no, no es así. Es aplicable a mi práctica general como cirujano dentista general. Puedo yo ayudarme de este tipo de tecnología para tener una mayor certeza en mis diagnósticos.
Probablemente en algunos casos clínicos me quede corto como dentista general para resolver el problema, pero voy a saber diagnosticar lo que tiene mi paciente y derivarlo al especialista pertinente. Cuento con las herramientas necesarias para poder realizar este tipo de diagnósticos. También a lo largo de la charla vamos a ver que si no es necesario por completo un ambiente completo de esta tecnología en nuestro consultorio, los gabinetes radiológicos normalmente nos ofrecen toda esta tecnología y podemos contar con ella para poder hacer una planeación completa. La representación de estas imágenes son la reproducción exacta de las estructuras anatómicas que representan, es decir, lo que yo obtengo de estas imágenes en una planeación y en un diagnóstico corresponden a la realidad de mi paciente. Lo vamos a ver, hay muchos estudios bastante robustos que nos demuestran este tipo de relación entre las estructuras anatómicas que representan estas imágenes en dimensión, en longitud, en tamaño, todo lo que pudiera corresponder de la estructura anatómica a la imagen, lo vamos a ver también en la charla. Y bueno, ¿qué gano al realizar este tipo de diagnóstico y planeación? Vamos a ver cuáles son los beneficios de esta planeación y qué tan caro es. Muchas veces tenemos la barrera como cirujanos dentistas recién egresados de pensar que es muy caro un estudio o si puedo evitarme ese costo y hacerlo de una manera más barata, y realmente no debemos de pensar así, debemos de pensar que el beneficio del paciente no involucra ningún costo. Si nosotros vamos a una consulta médica de especialista y el médico nos pide hacernos unos estudios de laboratorio específicos, no importa qué tan caros sean, esos estudios de laboratorio específicos le van a ayudar a nuestro doctor especialista a diagnosticar el mal que tenemos. Es exactamente lo mismo, quitémonos esa barrera de pensar en que es un estudio caro para lo que voy a obtener del paciente. Quizás si voy a hacer nada más operatoria dental, pues no tendría mucho caso hacer un estudio de este tipo, pero si voy a hacer una rehabilitación integral, más adelante vamos a ver todo lo que me sirve este tipo de estudios. Bien, es posible. Cuando hacemos esta pregunta, si esta planeación quirúrgica o este diagnóstico 3D puede ser posible, va muy ligada con la pregunta de qué es lo que necesito para hacerlo posible. Y entonces les damos un listado de cosas que necesitamos para el diagnóstico y que necesitamos para una planeación quirúrgica digital. Es decir, lo primero que vamos a necesitar es una tomografía con BIM, que es muy diferente a una tomografía médica. El concepto de una tomografía médica, para que más o menos me dé a entender, es un paciente que se acuesta en una cama y un tomógrafo gira alrededor de su cabeza, tomando imágenes en abanico. Es un estudio tardado, es un estudio muy caro y es un estudio que no me da las rebanadas o no me da la finura del estudio que me da el Convin, que es por medio de un cono en donde el paciente no tiene que irse, esté acostado, puede ir parado o sentado y al igual que el tomógrafo gira un aparato alrededor de su cabeza, pero no se toma en abanico, se toma en un cono. Si tenemos oportunidad después, les explicamos así más o menos de qué se trata el estudio, pero tiene que ser específico este estudio, porque este estudio fue el que se desarrolló por un dentista para el diagnóstico de los padecimientos orales y maxilofaciales exclusivamente. ¿Sale? Entonces, este es el estudio que necesitamos, una tomografía con BIM. Así lo mandamos a nuestro gabinete o cómo le hacemos. Ah, bueno, dependerá mucho de lo que queramos diagnosticar, ya que este estudio puede tener diferentes prescripciones, depende a lo que yo quisiera diagnosticar. Por ejemplo, la primera indicación que yo debo de saber es que este estudio tiene un campo de visión, es decir, este cono lo puedo concentrar en una área pequeña de 5 por 5 o de 10 por 10, de 17 por 25 o de 30 por 30 centímetros, de acuerdo a lo que yo voy a querer diagnosticar. Por ejemplo, si yo quiero diagnosticar
un padecimiento endodóntico, si un primer molar o un tratamiento endodóntico que yo ya realicé y que con mi serie de secuencias periapicales estoy seguro que he obturado bien todos mis conductos y de repente el paciente vuelve a fistulizar, vuelve a inflamar, vuelve a tener signos de dolor y yo no sé por qué, bueno, pues entonces mandaré un estudio tomográfico con un campo de visión de 5x5 en donde toda la radiación de ese cono se va a concentrar en una área de 5 centímetros por 5 centímetros y le tendré que indicar a mi gabinete cuál es mi órgano de interés. Es decir, quiero que me hagas una ventana de 5x5, alta definición. Mi órgano de interés es el primer molar superior derecho, por ejemplo, o un incisivo central superior o inferior. Y entonces el técnico radiólogo va a saber en dónde tiene que dirigir ese rayo para concentrar toda esa radiación en una ventana de exposición pequeña y es lo que yo voy a obtener. 10x10 o similares, perdón, voy a obtener un estudio que es más específico para el diagnóstico de los maxilares, es decir, quiero determinar una valoración periodontal o una valoración de operatoria dental o una valoración implantológica, pues yo le digo a mi paciente que vaya a hacerse un estudio hago la indicación en mi orden radiográfica que necesito un campo de visión de 10x10 o de 12x18 según sea lo que yo quiero diagnosticar. No, pues voy a poner implantes, por ejemplo, en el maxilar. Yo no necesito la base de cráneo, yo no necesito la mandíbula, solamente que se concentre la radiación en el puro maxilar y así indico que hagan la toma de estudio. Y por último, pues existen las tomas grandes, que son las de 20x30 o las de 30x30, que son estudios en donde ya involucra ya un diagnóstico más de tipo craneofacial para cirugía maxilofacial. Vamos a ver ejemplos clínicos más adelante a través de la charla. Lo que sí es importante que sepamos es este tipo de campo de visión me da una imagen totalmente diferente entre la ventana sea más pequeña y la radiación se concentre más en una ventana pequeña, voy a tener imágenes de mucha mejor definición. Si la ventana se hace grande, voy a tener mucha área de objeto visual, sin embargo, no va a haber una buena visión. Y les pongo, por ejemplo, este caso chiquito que tuvimos sobre la valoración de una fractura radicular, donde el FOB se tomó a 18x18. Sí, es verdad que yo puedo visualizar en la imagen una fractura horizontal, que bueno, pues aquí me da todo lo referente al tratamiento que voy a realizar, alcanzo a imaginarme la tabla vestibular, pero cuando nosotros hicimos la solicitud de este estudio, no fuimos específicos en el área de interés que necesitamos, por lo tanto el gabinete nos hizo una imagen de 18x18 porque no sabía qué queríamos nosotros diagnosticar, entonces hizo la tomografía completa. Sin embargo, sí pudimos sacarle jugo a la imagen, sí pudimos diagnosticar el tratamiento, hicimos el tratamiento y cuando quisimos hacer una revaloración del tratamiento, entonces ya prescribimos una tomografía con un campo de visión más específico de 5x5 en el central y ya puedo ver todas las estructuras anatómicas que en la primera imagen no podía ver. Yo aquí puedo ver la cortical vestibular que está continua, cómo hay intrusión de hueso ya a la fractura, que es una característica de la cicatrización ósea, cómo se ha logrado un puente dentinario al final del conducto, cómo el hueso fasciculado o bundle bond es continuo alrededor del ápice radicular y no tenemos ninguna lesión periapical. Por lo tanto, ese diente va a tener buen pronóstico, no se observa una reabsorción radicular y el diente puede continuar en su sitio. Pero la importancia de esto es que vean la calidad de la imagen. Obvio, si yo quiero diagnosticar todo el maxilar, pues no podré colocar una ventana de 5x5. Tengo que hacer una ventana más grande, quizá 8x10 o 8x8. Vamos a tener una buena calidad de imagen, pero no una calidad de imagen tan
exacta como la voy a tener en un 5x5. Por eso debemos de saber indicar qué es lo que queremos obtener de este estudio o cuál es nuestro órgano de interés o nuestras zonas anatómicas de intereses para que el gabinete radiológico pueda hacer el estudio que nosotros necesitamos. Bueno, ¿qué más necesito para hacer este diagnóstico? Necesito un software de visualización y en su defecto, si quiero hacer una cirugía planeada, pues también necesito un software de planificación. Los gabinetes radiológicos normalmente te entregan a veces tu estudio en un CD o a veces en una plataforma de nube y te lo entregan con un visor que es específico al tomógrafo o a la marca del tomógrafo, a la casa comercial del tomógrafo que lo fabricó. Y yo siempre les digo a mis alumnos que si yo quiero visualizar, que si yo quiero diagnosticar, usemos el visor que el gabinete radiológico nos envía, porque es el visor que más jugo le va a sacar a la imagen porque corresponde al visor de la marca del tomógrafo. Pero no es solo lo único que podemos hacer. Es decir, si nosotros le pedimos a nuestro gabinete radiológico que nos mande la imagen en el formato universal de las radiografías, que es el formato DICOM, como por ejemplo el formato de imágenes JPG, que es para imágenes gráficas, es un formato muy universal. Existen más formatos, el PNG, el JPEG, el RAW, el GIFT, pero el formato más universal de una imagen es el JPG. Lo mismo para una tomografía. La tomografía, cuando se realiza el estudio, se realizan rebanadas en 3 sentidos espaciales: coronal, sagital y axial. El corte el axial que va de arriba hacia abajo, el corte coronal que va de enfrente hacia atrás y el corte sagital que va de izquierda a derecha. Todas las rebanadas de mi paciente me las van a enviar, cada una de las imágenes obtenidas me las van a enviar con una extensión que se llama DICOM o DICOM. Esa extensión o ese archivo yo lo puedo leer en cualquier visor que yo lo pueda decidir o en cualquier software de planificación que yo lo quiera abrir. Por eso es importante que sepamos qué es lo que queremos. Yo nada más quiero visualizar, a lo mejor obtener ciertas medidas. Ok, visualizo con el visor que mi gabinete me envió. Quiero hacer una planeación específica que a lo mejor el visor que me manda el gabinete se queda corto, entonces pediré que me manden el estudio con el formato DICOM para que yo pueda obtener estas imágenes y poderlas visualizar en cualquier software que así yo lo requiera. Y en el mercado hay muchos: Exocad, Exoplana, iCadvision, Galileos, que son softwares cerrados, es decir, que son softwares que yo tengo que pagar una licencia para poder sacarle jugo a todas las herramientas que tienen, o hay software libres que puedo bajar de internet, como el Busca y Bio, y que donde puedo visualizar mis imágenes, y no solo eso, también puedo hacer planeaciones dentro de ese software, puedo guardar las planeaciones, tomar imágenes de esas planeaciones, y es totalmente gratis, lo puedo bajar de internet. Entonces puedo utilizar cualquier software que así yo lo requiera si a mi gabinete le pido que me mande los archivos DICOM de la tomografía de mi paciente. Necesito también, para completar el medio ambiente, vamos a ver algunos ejemplos, un escáner intraoral 3D. Y no quiere decir que lo tenga que comprar, también los gabinetes nos pueden apoyar en eso. Puedo mandar a mi paciente al gabinete y que le hagan un escaneo de sus arcadas, o puedo, si así lo decido, tomarle modelos de estudio, mandar los modelos a mi gabinete y que los digitalice en archivos STL para que yo pueda tener la reproducción tridimensional de esos modelos y pueda empatarlos con los archivos DICOM de la tomografía. Más adelante vamos a ver un caso clínico. Estas son algunas casas comerciales que ofrecen los escáneres 3D, TreeShape, CEREC, Carestream. Lo importante de esto es que sepamos que si vamos a adquirir o queremos adquirir un, un escáner intraoral, pues sepamos que ese escáner genere archivos libres, porque por ejemplo CEREC, que es de Sirona,
genera archivos STL que únicamente puedo ocupar con el hardware de Sirona. Es como Mac. Si tú compras una computadora Mac, pues nada más puedes utilizar el software que está exclusivamente diseñado para Mac, no para Windows. Entonces, si yo compro un escáner intraoral, no voy a poder visualizar mis imágenes CEREC de Sirona y si quiero fresar o imprimir, pues tendré que comprar una fresadora o una impresora de la casa Sirona, ya que no genera STLs libres, que son las extensiones de los escaneos digitales. Con que sepamos esto y si queremos adquirir un escáner intraoral, pues que sepamos que tiene que generar estos archivos de manera libre para que yo pueda usar cualquier impresora, que yo pueda usar cualquier fresadora o que pueda usar cualquier planificador que yo quiera ocupar. Por último, una impresora 3D de estereolitografía, que va a ser muy útil y que también los gabinetes radiológicos nos pueden apoyar en eso, para imprimir todas mis planeaciones o, por ejemplo, si quiero segmentar alguna estructura anatómica de la tomografía, oye, me interesa el maxilar, voy a segmentar de la tomografía, voy a segmentar el maxilar y ese archivo lo voy a mandar a imprimir para tener el maxilar de mi paciente en la mano y yo pueda hacer una planeación como un modelo de estudio, pero de los huesos de mi paciente y pueda tener la capacidad de poder imprimir y adquirir estos modelos de estudio. O modelos alineadores, o digo, tiene muchas aplicaciones. No necesariamente tienes que adquirir una impresora, también muchos gabinetes te ofrecen este servicio, ¿no? De tal modo que yo ya vi qué es lo que necesito y que realmente lo que sería forzosamente tener para un diagnóstico integral a través de un estudio de Convien, pues realmente es un software de visualización, que si quiero hacer una planeación, bueno, puedo comprar la licencia de algún software o en su defecto bajar un software de planeación de internet que no tiene ningún costo y hacer una planificación en ese tipo de softwares. Realmente todo lo demás puedo mandarlo a hacer a un gabinete radiológico. No es necesario que yo compre la tecnología, pero bueno, si ya tenemos un flujo grueso de consulta, pues ya podríamos pensar en adquirir nuestro equipo. Estas son algunas marcas importantes de impresión 3D. Todas sirven, es como igual que las impresoras de las computadoras, habrá impresoras que solamente ocupen cartuchos de esa marca y los cartuchos son un poquito más caros, y habrá impresoras que reciban tintas genéricas y que sean un poquito más baratas, pero bueno, de eso no vamos a hablar mucho acerca del tema. Lo importante es que sepamos que esta tecnología la tenemos a la mano, en Ciudad de México o áreas metropolitanas importantes, generalmente vamos a tener gabinetes que cuenten con nuestra tecnología. ¿Es aplicable para mi práctica general? Ah, bueno, sí estuvo muy bonito el rollo y la presentación está padrísima y las reconstrucciones están muy bonitas, pero ¿de qué me sirve si yo ya egresé y quiero ejercer mi profesión? ¿Para qué me sirve este tipo de estudios? Es muy aplicable. La verdad es que sí tenemos que vencer un poquito esa barrera de entender que no tenemos que estar limitados en cuanto a las herramientas que tenemos a la mano. Si es necesario hacerlo, lo voy a hacer y lo voy a aplicar y voy a aprender cómo se hace para tener una mejor calidad en mi consulta, tener que brindarle a mi paciente el mejor diagnóstico posible y el mejor tratamiento también posible. Vamos entonces a ver cómo se aplica para cada una de las áreas en odontología. Bueno, habrá áreas que yo no toco mucho, que no me profundizo, porque la verdad es que desconozco de todas las especialidades y sí me recargo un poquito más en otras que son las que yo ejerzo, pero es aplicable realmente para todas. Vamos a ver. En endodoncia, por ejemplo, nos permite ver en cortes axiales el MB2 de los primeros superiores, de los primeros molares superiores, y entender que esos molares en la gran mayoría de los casos tienen 4 conductos, no 3, 2 mesiovestibulares, un mesiodistal y un palatino. Porque luego nos ocurre que ya obturamos y que en una imagen en 2D, en una radiografía periapical,
Ustedes pueden notar aquí la obturación que está bien obturado. Entonces, imagínense que esta no es una imagen sagital, que es una imagen periapical que va de aquí para acá. Pues en la imagen se ve bien obturado y se ve obturado hasta el CDC, hasta la unión cemento conducto dentina, pero sigue fistulizando, pero sigue teniendo reacción periapical. Ah, ok, cuando hacemos un estudio tomográfico y hacemos un barrido, vemos que aquí está otro conducto que no se ha instrumentado, que no se ha obturado, es el famoso MB2 o conducto mesiovestibular 2, que es este de acá. Pero por la superposición de imágenes en una radiografía convencional periapical, no se observa. Pero no solo me sirve para saber si he tenido errores en mi práctica, también me sirve este tipo de imágenes si yo pretendo hacer una endodoncia para tomar la conductometría exacta, así sea dilacerado mi conducto, es decir, que tenga una curvatura muy pronunciada o sea recto, yo puedo obtener una conductometría real de la longitud de mi conducto y hacer un tratamiento más predecible en endodoncia. Pero no solo eso, si me enfrento también a un absceso grande, a una zona radiolúcida, a una sombra periapical, que es importante, yo puedo diagnosticar a través de una tomografía si he perdido la continuidad de la tabla, hasta dónde es la extensión de mi lesión, si el origen de esta lesión es carioso, como por ejemplo aquí, y cuál va a ser el tratamiento a seguir, endodóntico, periodontal o endoperiodontal. Para eso también me sirve. No es lo mismo que yo vea en una imagen 2D que tengo esta lesión y que me puedo imaginar tal vez que ya tengo una ventana ósea porque la lesión se ve grande y se ve radiolúcida y yo ya tengo una ventana ósea que probablemente llegue hasta de vestibular a palatino, pero que en un corte transaxial o sagital veo que no, que las paredes de la cortical, tanto vestibular como palatina, están íntegras. Entonces yo no tengo que hacer un abordaje de cirugía apical o un abordaje periodontal, exclusivamente tiene que ser un abordaje endodóntico. Pero no solo eso, también puedo diagnosticar cada una de las estructuras anatómicas como se los mostré en la radiografía de ventana pequeña, donde puedo ver la tabla vestibular, puedo ver cómo estuvo el sellado de mi conducto, la carilla, la línea del cemento entre la carilla y el esmalte, si ha tenido contracción, si tiene caries, si la resina está bien sellada. Y también puedo hacer barridos de mis imágenes para ver la anatomía de mis conductos. Es decir, yo ya sé que aquí hay una lesión endodóntica, pero vamos a tratar de hacer el barrido. Aquí alcanzo a ver una delta apical y probablemente tenga un conducto lateral aquí. Vamos a ver el barrido. Ahí se ve la delta apical. Entonces, en base a este diagnóstico, yo puedo decidir si estoy apto para hacer el tratamiento de este conducto o si tengo que llamarle a un especialista. Esto es una imagen que no voy a poder obtener a través de un estudio convencional. Vamos a ver en esta otra imagen, deltas apicales, si ya ha perforado esta lesión el piso del seno maxilar o no, y vemos también por ahí el MB2 ahí atravesado. Esta otra imagen, aquí vemos cómo tenemos la trayectoria de un MB2 que se une en la punta. Aquí se ve, aquí es la entrada de un conducto, la otra de conducto. Ahora, claro, también tengo que entrenar mi ojo para poder ver este tipo de estudios. Para eso hay cursos de actualización. Lo que quiero que vean es para todo lo que me puede servir esta imagen o este tipo de tecnología en cada una de las áreas. Vamos a ver un caso clínico pequeñito de endoperio.
una paciente femenina de 14 años que recibe un trauma frontal con un objeto contundente sin datos médicos de relevancia. Femenina, 14 años, le dan con un palo de escoba en la boca porque estaban jugando en la secundaria, se les zafó el palo de escoba y le dieron en la boca a mi paciente. Y llega la paciente así. Y entonces, ¿qué le decimos a la mamá? Híjole, ya van a ser sus 15 años y le voy a sacar su central. No, bueno, pues vamos a diagnosticar. Hay parámetros de diagnóstico para saber si ese diente es salvable o no. Pero pues para eso yo tengo que estar actualizado en este tipo de estudios. Esta es la imagen 2D, es una radiografía periapical, así venía el diente con una intrusión hacia palatino, pero no sabíamos más. Cuando hicimos la reducción de la fractura, llevamos el diente a su sitio y lo ferulizamos, ya le hicimos el estudio de Conbim y vimos primero en este barrido que se trataba de una fractura radicular horizontal, pero que teníamos por un lado la continuidad aún de la tabla vestibular y el dato diagnóstico de mayor relevancia, que el segmento apical no se había desplazado hacia vestibular. El segmento apical se conservaba en su sitio y teníamos continuidad de la tabla. En este barrido vemos también la trayectoria de la fractura, pero este barrido lo que nos importa es saber cómo está la condición de la tabla vestibular y sabemos que la tenemos por ahí un poquito desplazada vestibular, pero la tenemos completa. Bueno, ¿qué decidimos? Según la literatura entonces más reciente, y que esto ya es un protocolo que se tiene haciendo desde hace mucho tiempo, le hace Andreasen como el padre del manejo del trauma maxilar y odontológico, que nos dicta los parámetros de cuándo puedo rescatar un diente con fractura horizontal y cuándo no. Bueno, pues al comparar o al echarnos un clavado en esta literatura, podemos saber que como el ápice no se ha desplazado a vestibular, puede que todavía tenga una irrigación completa de este segmento y que solamente tenga que tratar endodónticamente el segmento coronal fracturado. De esto tenemos muchos casos. Estamos a punto de publicar un artículo acerca de este tipo de casos, pero quiero que vean el manejo. Digo, aquí está alguna de la literatura en la que nos basamos para este tratamiento. Hacemos así el tratamiento y le tomamos una radiografía posoperatoria inmediata, en donde podemos ver que el ápice del diente sigue sin tener radiolucidez, que no tenemos radiolucidez en la parte lateral de donde se encuentra la fractura. Seguimos teniendo continuidad en el bundle bond, que es el hueso fasciculado o hueso laminar del alveolo, y bueno, no tenemos reabsorción radicular. El control al año, vamos a ver la tomografía y vemos que ya tenemos una cortical continua pegada a la raíz en este barrido axial y en este barrido sagital vemos una cosa importante. Aquí tenemos continuidad de la tabla vestibular y no tenemos ninguna reacción periapical en el sitio y empezamos a ver que hay colonización de hueso a través del trayecto de la fractura. Y eso es lo que esperamos, que el hueso vaya creciendo a través de la fractura y entonces el diente se convierta en dos entes totalmente diferentes, uno el ápice rodeado de hueso y otro el segmento coronal rodeado de hueso también. ¿Qué pronóstico tiene este diente? Bueno, pues vemos el control a los 2 años y vemos que hay estabilidad en el tejido blando, no tenemos ningún problema. Por ahí ese pequeño sangrado fue de una gingivitis por acúmulo de placa, fue posoperatorio a un raspado y alisado radicular, pero lo importante es esto. No tengo ninguna lesión periapical. En la parte lateral sí tengo una pequeña remodelación de la forma de la raíz, acuérdense, controla 2 años, sin que sea una reabsorción radicular externa, porque tengo la continuidad de mi hueso fasciculado o de mi lámina alveolar completita. No hay ninguna zona radiolúcida ni en apical ni en la zona lateral. Por lo tanto, el pronóstico es favorable y durará lo que tenga que durar.
pero en el momento en que exista o se active o se desencadene una reabsorción radicular externa, probablemente la paciente ya tenga la edad suficiente como para poder colocar un implante sin tener problema para poder hacerlo. Vamos a pasar a periodoncia. Y en periodoncia, bueno, nos sirve muchísimo. También yo ocupo mucho esta herramienta también para hacer valoraciones periodontales. Ejemplo, esta es una toma periapical como pareciera de aleta de mordida, donde tengo que hacer la valoración de este diente. Este diente tiene por vestibular una profundidad de sondeo de 6 milímetros. Sin embargo, en una imagen 2D no puedo ver qué tipo de lesión sea. No sé si es una lesión regenerable o no es regenerable porque es una lesión de pérdida horizontal. No puedo hacer esa evaluación. Y vemos por otro lado la intrusión de la raíz palatina al seno maxilar, muy probablemente porque le hicieron extracción del segundo molar y al no tener las raíces del segundo molar, el seno maxilar se neumatizó, bajó hasta este sitio y probablemente hay una intrusión de la raíz. Esas son las dos cosas que yo puedo valorar en una imagen de 2 dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando le hago un corte a esa imagen y le hago un barrido sagital? Puedo ver que la bolsa periodontal que tengo es de tipo vertical, que tengo cálculo acumulado en el sitio y vemos que no hay una intrusión de la raíz, sino que la superposición de la imagen del seno vuelve a subir la cortical y mi raíz está por fuera del seno. Hay una pequeña cortical que divide el ápice de la raíz palatina del seno maxilar. Y que el defecto que tengo es un defecto que yo puedo hacer que puedo solucionar con una regeneración periodontal, con una regeneración tisular de tejidos, perdón, guiada de tejidos, y eliminar el cálculo que estoy teniendo la. ¿Puede tener predictibilidad ese molar? Claro que sí puedo regenerar y dejar mi molar ahí mucho tiempo más. En la zona de abajo, tengo un defecto, tengo una pérdida de tipo horizontal. En periodoncia sabemos que este tipo de pérdidas no son regenerables, no puedo hacer crecer huesos, sin embargo en mi sondeo, tengo un sondeo de 7, 8 milímetros y me causa así extrañeza porque si es un defecto horizontal, se va tan profundo la sonda periodontal. No puedo evaluarlo a través de una imagen 2D, tengo que evaluarlo a través de un corte sagital y vemos la diferencia que existe entre esto. Ay, perdón, me regreso. La diferencia que existe entre una pérdida de tipo horizontal a una pérdida de tipo vertical, en donde sé que es totalmente predecible su regeneración completita porque tengo potencial osteogénico desde esta punta hacia mi raíz, desde esta punta hacia mi raíz y recuperar toda esta parte de inserción periodontal en mi aparato de inserción. Y me sirve obviamente para evaluar y ver cada una de las estructuras periodontales que son representadas en estas imágenes. Como ya sabemos nosotros mucha anatomía dental, podemos saber que este es el nervio dentario inferior y qué relación guarda con el ápice, por ejemplo, de un tercer molar impactado. Si va a ser difícil de sacar, si no va a ser difícil, aquí está el nervio dentario. Cuánta cortical o lámina basal tengo antes del ápice para tener contacto con el nervio. También puedo ver o visualizar vasos sanguíneos colaterales al nervio dentario inferior. Hay veces que hacemos extracciones y el alveolo sangra demasiado y pensamos que es normal. No, no es normal. Bueno, sí es normal porque hay una estructura anatómica que no sabemos que existe, que solo con una tomografía podemos barrer y darnos cuenta que tenemos una derivación de un vaso sanguíneo periodontal dilatado, que probablemente si yo hiciera una cirugía o hiciera un raspado óseo en este sitio, tendría un sangrado importante porque es un vaso un poquito importante.
También tenemos anastomosis, y cuando hablamos de anastomosis es que son trayectos nerviosos que se derivan de un nervio común y vuelven a regresar a ese nervio común o se dispersan hacia el tejido blanco al que se quieren dirigir. Y en el número 3 tenemos una de estas derivaciones, es decir, una ramificación o una bifurcación retromolar del nervio dentario inferior. Oiga, doctor, ¿y cómo sabe qué es eso o cuál es la diferencia entre este y entre este? Pues simplemente que todas las estructuras nerviosas se protegen con una cortical más gruesa que los vasos dilatados. Entonces sabemos que aquí tenemos una derivación del nervio dentario, que no tenemos que recargarnos mucho hacia distal o que no tendríamos que hacer una esteotomía tan distal para poder sacar este tercer molar. Cálculo dental, sí, a nivel de la raíz. Por lo tanto, sé que en el momento en que este diente se pierda, tengo que hacer un raspado y alisado radicular de toda la zona para poder llegar a hacer una regeneración periodontal. Y obviamente una reabsorción externa, o lo que llamamos una caries radicular, por la impactación del tercer molar. Entonces, automáticamente ahí yo puedo saber que salvar este diente pues ya no es tan predecible y que en el momento que haga la cirugía, pues podría empezar extrayendo este diente porque su rehabilitación ya no es predecible y voy a tener una vía de mejor acceso para la extracción posterior del tercer molar. Así de importante es una imagen tomográfica. Si tengo las capacidades para hacerlo clínicamente, esto va a ser una herramienta que me va a ayudar a evitar tener accidentes que no deseo tener. Si no, si yo veo la imagen y digo, no, si está complicado, yo automáticamente estaría derivando esto a un especialista en cirugía maxilofacial o un especialista en periodoncia para que haga la extracción y que yo no me meta en líos por una complicación. Vamos a poder ver también la evaluación de fracturas, pero también la consecuencia de estas fracturas en el periodonto, en el seno maxilar y la repercusión en dientes laterales. Vamos a ver un ejemplo. Sí, sí es una fractura, pero no solamente estoy evaluando la fractura, sino estoy evaluando también todo el tejido óseo que he perdido de acuerdo o debido a esta fractura. Si está involucrado un diente más, hasta dónde, hasta qué nivel va la fractura. Aquí está involucrado también el tercer molar a nivel apical y todo por la misma fractura. He perdido hueso también distal de la raíz distovestibular del primer molar por la culpa de la misma fractura. Y también puedo ver que ya se ha perdido la continuidad aquí de mi cortical del seno maxilar y por ende ya estoy teniendo una inflamación y ocupación en la membrana de Schneider, una inflamación y ocupación del seno maxilar. Todo esto no lo podemos ver con una imagen bidimensional, no lo podemos imaginar como antes lo hacíamos, antes de tener estos estudios, pero ahora hace más fácil nuestra vida y nuestro diagnóstico. Operatoria dental, no vamos a ver casos clínicos de perio. Por ejemplo, ¿cómo le sacamos todo el jugo posible a esta tecnología? Llega una paciente de 71 años con el proceso parcialmente desdentado en superior, solamente tengo un diente remanente con con buen aparato de inserción en ese molar, pero todo lo demás no tengo. La paciente no tiene datos médicos de relevancia y llega a la consulta diciendo que quiere tener su dentadura fija, que no quiere una placa que se le mueva. Y cuando hacemos el análisis del estudio, pues vemos un maxilar totalmente atrofiado. Tenemos pérdida vertical, pérdida horizontal, no va a corresponder a la mordida o al soporte labial que yo necesito para rehabilitar con algo fijo, que no va a corresponder con la arcada inferior. Entonces, pues, ¿cuál es la opción que le damos a la paciente? Bueno, pues tenemos que regenerar, pero
vamos a poder regenerar. Entonces lo que hacemos es de ese maxilar, de esa tomografía, cortamos solamente el maxilar y lo mandamos a imprimir. Y ahí puedo yo obtener el modelo tridimensional de mi paciente, cómo se encuentra por el lado derecho. Vestibular, vemos que también tenemos un defecto por una extracción totalmente traumática, en donde se trajeron el diente con toda la tabla vestibular. Vemos que de frente tenemos un colapso súper importante del lado izquierdo, que prácticamente tenemos un segmento de 4 a 5 milímetros antes de llegar al piso de fosas nasales. Y del lado derecho, pues vemos también un colapso totalmente vertical y horizontal y un proceso en filo de cuchillo. Pero este modelo nos sirve para nosotros planificar una regeneración. Obviamente no voy a regenerar más allá de lo que el cuerpo me va a permitir regenerar, de donde yo tengo los picos más altos de hueso que van a servir para, como potencial osteogénico para que yo pueda realizar esa regeneración, y ver que si ya con esta regeneración planeada pudiera acceder a la terapia por medio de implantes, le estaría evitando una cirugía mayor a la paciente haciéndole implantes cigomáticos. Vemos que sí se puede, vemos que así sucede. Entonces, en ese mismo modelo regenerado, yo contorneo mallas de titanio que me van a servir para contener el injerto que voy a colocar. Y conste que todavía no toco a mi paciente. Todo esto es un trabajo previo al clínico quirúrgico. Hago la conformación de mallas, vemos que ya puedo tener la contención de todo ese injerto que yo quiero tener por medio de estas mallas. Y bueno, pues el paso siguiente es esterilizar esas mallas, las numero para saber a qué zona corresponden cada una de las mallas que yo ya previamente conformé. Y ahora sí ya nos vamos a la cirugía. Ahí le estamos tomando muestras de sangre al paciente porque vamos a dividir a fragmentar en una centrífuga su sangre para obtener plasma rico en plaquetas y tener también membranas de fibrina ricas en plaquetas para favorecer la cicatrización del tejido blando. Hacemos una incisión lineal del reborde y cuando abrimos el colgajo vemos corroboramos lo que ya habíamos visto en la imagen, un reborde de filo de cuchillo sin altura. Lo que hago es primero fijo las mallas por palatino, aquí se ven los pernos de titanio, los fijo por palatino y entonces ya voy a tener la casita de campaña que me va a sostener el injerto óseo que voy a colocar. Cuando hacemos normalmente regeneraciones verticales importantes, trato de mezclar 50% autólogo y 50% un seno-injerto. En este caso lo hicimos puro seno-injerto, solamente que lo hidratamos o lo modificamos con el plasma rico en plaquetas, porque pues no tenía de dónde obtener hueso y pues no le iba a hacer una cirugía también de la mandíbula para rascarle hueso del mentón o de las ramas, pues entonces utilizamos el plasma. Esa es una membrana de fibrina rica en plaquetas, también de la misma sangre del paciente, que ocupamos para cubrir las mallas, ya que se ha comprobado en la literatura que este tipo de plasma o de fibrina favorece la cicatrización de los tejidos blandos, cicatrizando muchísimo más rápido para no tener el riesgo de una exposición de la malla. Cerramos el colgajo y 8 meses después de la cirugía retiramos las mallas y podemos ver un reborde grueso, gordito, alto, en donde yo ya voy a poder hacer una terapia implantológica. Este mismo caso lo vamos a retomar un poquito más adelante para que vean la secuencia de la planeación de los implantes de la paciente. Operatoria dental. Bueno, en operatoria dental les diría, no está como tan indicado solo para operatoria. Es decir, si mi paciente solamente va porque tiene caries o se quiere cambiar amalgamas, o tú en la inspección clínica dijiste,
parece que tiene una caries profunda, no le voy a mandar a hacer uno de estos estudios. Evidentemente estos estudios aportan demasiada información de diagnóstico, pero para rehabilitaciones integrales. Y claro que dentro de esas rehabilitaciones integrales está la operatoria dental. La paciente de aquí se quejaba por un dolor en el tercer molar, no solo iba por ese dolor, iba para una rehabilitación integral, más que nada periodontal, pero le dolía mucho el tercer molar y clínicamente no se veía nada. Tratamos de sondear, no se veía nada. El nivel gingival llegaba a esta altura del cuello, pero en la tomografía podemos ver de vestibular hacia en la altura cervical una carie súper tremenda que ya llegaba al nervio. Y clínicamente no se veía y radiográficamente no se veía porque se superponía la imagen. En una imagen 2D, hagan de cuenta que la caries estaba en cervical vestibular del diente, pero en un corte transaxial vemos la cariesota que tiene y pues ya decidimos sacar el diente. Imágenes en la fotografía clínica, que es parte del protocolo que debemos de tener para una rehabilitación integral. No vemos nada en este sitio. Ahí se ve la caries. No vemos nada en este sitio, pero en la tomografía, caries interdental. Obviamente, esta imagen sí se puede obtener con una radiografía bidimensional de aleta de mordida. Para eso sirven. Pero bueno, acuérdense que este estudio está indicado para rehabilitación integral y pues ahí descubrimos todas estas caries interproximales que el paciente tenía. Ortodoncia. Ortodoncia también es tema súper, súper profundo. No lo voy a tocar mucho, yo no soy especialista en ortodoncia, pero conozco de las muchas cosas que se pueden hacer. Un querido amigo mío, Enrique González, ortodoncista, ocupa mucha esta herramienta para sus diagnósticos. Y hemos platicado a través de lo que él hace y lo que yo hago. Me dice, es que muchas veces no se puede diagnosticar a un paciente en un análisis cefalométrico por esta misma superposición de imágenes. Entonces, lo ideal es hacer una cefalometría lateral derecha y una izquierda con las estructuras anatómicas que corresponden a cada lado. Y también podemos ver, perdón, si el paciente algún caso tiene alguna simetría facial o si el problema está más de un lado que del otro. Este, Simplemente quitando la mitad derecha, haciendo el análisis cefalométrico, luego la mitad izquierda y hacemos la cefalometría del lado contrario. Se pueden también valorar las vías aéreas. Si el paciente tiene vías aéreas cerradas o disminuidas, lo que significaría un padecimiento de respiración oral, un colapso de arcadas, apnea del sueño. Todo esto también que es importante en ortodoncia se puede valorar. Pero bueno, mi tema que es un poquito más quirúrgico, también podemos hacer guías. Esta es una guía, una planeación quirúrgica digital y este es el resultado de la colocación del implante. Es un implante ortodóntico en donde no queremos correr riesgo de impactación con las raíces, pues la tomografía nos sirve súper padre para hacer este tipo de tratamientos. También nos sirve lo que les comentaba con el medio ambiente completo. Cuando tenemos el escaneo de los modelos de estudio, podemos empatar los dientes del modelo a la tomografía y entonces planear en base a los movimientos que vamos a tener, dónde va a ir la colocación del bracket y colocar ahí, digamos, como una plantilla y bajar un guarda para colocar los brackets de manera indirecta, todos al mismo tiempo con este tipo de guías de colocación. Para eso nos sirve el software también de planeación en ortodoncia. Y bueno, lo que ahorita está muchísimo más de moda, no se podría pensar en realizarse sin una tomografía y un escaneo del paciente para poder hacer alineaciones por medio de alineadores a través de guardas flexibles o hay muchas casas comerciales ahora ya. Antes nada más había una sola casa comercial que reinaba, que era el Invisalign. Ahora ya hay muchas casas comerciales
pero se utiliza este tipo de tecnología para hacer el diagnóstico, la planeación y el tratamiento de este tipo de casos clínicos. Entonces, en ortodoncia es muy vasta la información. Me quedo corto en esta presentación porque yo no, la verdad es que no practico nada de ortodoncia, pero y no conozco mucho el área de orto por encimita, pero sabemos lo que se puede llegar a lograr con esta tecnología en ortodoncia. Y casi llegamos que a las áreas que son de más interés en Combin, en tomografía. Perdón, voy a tomar tantita agua, se me está. Muy bien. Exodoncia. Exodoncia es a quien más jugo le vamos a sacar. Este caso, por ejemplo, llegó el paciente, esta es una radiografía digital, 2D. No tenía movilidad del diente porque evidentemente estaba ferulizado con un puente fijo de 4 unidades, pero tenía una fístula en esta zona. No tenía bolsa periodontal y le dolía al paciente y le tomábamos imagen, ortorradial, técnica Clark, bisectriz, y no veíamos en una imagen 2D la información. No, pues vamos a hacerle tomografía. Y cuando le hacemos el corte, vemos que tenía una fractura horizontal debido al endoposte, pero que el diente no se movía porque estaba ferulizado con el póntico. Entonces, pues realmente no hubiéramos podido nosotros diagnosticar bueno, sí, con un colgajo lo hubiéramos puesto con una cirugía exploratoria, pero nos facilitó mucho la decisión diagnóstica gracias al estudio del Combin. Y bueno, pues como ya vimos en la imagen anterior en Perio, ¿qué relación guarda? ¿No? A veces nosotros vemos un corte sagital de un tercer molar y, híjole, está dentro del dentario inferior, pero cuando vemos ya el barrido coronal, vemos que la relación que guarda es hacia el lingual, que no está atravesando el dentario inferior, sino que el dentario inferior se encuentra por lingual de los ápices. No quiere decir que eso sea fácil de hacer o de sacar o de extraer, sino que ya vimos que no tenemos una colisión directa con el nervio, que sí tenemos que ser cuidadosos, pero ya quizá se nos aliviane un poquito el miedo de entrarle a una cirugía así, ¿no? Vamos a ver un caso clínico de EXO. Tengo un diente muy chiquito, no me gusta cómo se me ve y quisiera que se viera igual al que tengo del otro lado. Radiografía panorámica y aquí vemos este es el diente chiquito, que es un diente de primera dentición. Nunca salió el canino, pero ahí nos decía el ortodoncista, es que ya rebasó casi está llegando a la línea media, ya hay reabsorción del lateral y muy probablemente inicie con reabsorción del central. Ya no tengo pronóstico para llevarlo a su sitio porque lo tendría que llevar con un movimiento pendular y en el momento en que yo baje el canino, me voy a echar el lateral. Entonces nos manda la indicación de extraerlo. Sí, ok, lo tenemos que extraer, pero ¿por dónde lo vamos a extraer? Y antes lo hacíamos por medio de una radiografía oclusal y una radiografía periapical, y entonces ahí más o menos veíamos y con el dedo tratábamos de palpar por dónde se sentía. Ahora ya no adivinamos, hacemos un barrido y podemos ver en dónde inicia la corona, dónde está la reabsorción de mi lateral y hasta dónde llega la trayectoria de la raíz que prácticamente está en relación con el seno maxilar. Es muy larga la trayectoria del canino y en un corte axial podemos ver esta misma trayectoria y que prácticamente está llegando al seno maxilar. Listo. En un corte coronal, podemos ver que tenemos un poquito más de relación con la tabla palatina que con la tabla vestibular.
Y también podemos ver la forma, la dilaceración que tiene en el ápice. Tiene un pequeño ganchito que sabemos que por ahí nos puede dar un poquito de dolor de cabeza tratar de sacar ese ápice. Bien, pues lo que hacemos es un colgajo palatino. Vemos que la corona ya estaba ahí. No hubo necesidad de hacer osteotomía. Bueno, sí, para poder sacar el diente, pero ya teníamos prácticamente el ápice del canino sobre el central. Lo fracturamos, lo quitamos en varios pedacitos, suturamos y ahí tenemos el ápice con el ganchito de dilaceración que tenía en la imagen que teníamos acá. Para exodoncia también, la ortodoncista nos mandó que revisáramos un pacientito. Si es que no le quiero poner los brackets porque abajo veo como un fantasmita o algo y quiero saber qué es. Nos manda su panorámica rayándonos la zona de interés. Y bueno, pues desde que vimos la imagen, pues por ahí tenemos un supernumerario que son muy comunes entre los premolares. Tomamos una radiografía periapical y pues ahí vemos, ¿no? El casquete de esmalte que apenas está en formación con el saco pericoronario. Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros sabíamos que hay una zona anatómica de riesgo en esa zona, que es la emergencia del dentario inferior, donde está el meato mentoniano y se transforma en nervio mentoniano, que curiosamente sale al nivel de los ápices de los premolares por vestibular. ¿Qué necesitamos para diagnosticar? Pues una tomografía. Aquí es en donde se ve el meato mentoniano. No vemos que haya una expansión de la cresta vestibular, por lo tanto sabemos que el supernumerario está justo en el centro del proceso, que aún no ha cambiado la forma de la cortical vestibular. Ahorita vamos a evaluar la cortical lingual, pero no podemos ver en una reconstrucción 3D qué relación guarda con la salida del nervio dentario. Para eso hacemos una reconstrucción de la panorámica, donde hacemos el trayecto del nervio dentario inferior y ahí sí podemos evaluar dónde se encuentra el supernumerario y dónde está la salida de mi nervio. Cuando hacemos un barrido de cortes coronales, podemos ver la salida del nervio, donde se encuentra el saco pericoronario de mi supernumerario, y vemos que sí tenemos una cortical delgadita entre el saco pericoronario del supernumerario y la salida de mi dentario inferior. Y aquí, normalmente el protocolo nos indica que tenemos que hacer el abordaje por vía lingual. Y la razón de ser es porque hacia vestibular emerge este nervio. Pero como ya nosotros habíamos determinado a qué distancia corría del borde de la cresta ósea al borde del meato mentoniano, que eran 13.36 milímetros, y del borde al capuchón pericoronario, sabíamos dónde exactamente hacer la osteotomía sin darle un llegue a la salida del mentoniano, que tenía hasta 12 milímetros para levantar mi colgajo sin tener la visibilidad del nervio y que pudiéramos hacer una extracción por vía vestibular. Y así lo hicimos la osteotomía según las medidas obtenidas. Ahí ya alcanzamos a ver el saco pericoronario del resto del supernumerario. Hacemos la extracción del casquete. Tenemos que extraer el resto del capuchón para evitar que se forme un quiste residual. Y al final ya la cavidad limpia. No tuvimos un contacto con el nervio. No tuvo parestesia ni apraxia ni ninguna lesión neurológica el paciente. Y todos felices y contentos. En implantología, bueno, pues yo les diría que realmente esta tecnología está hecha a la medida de la implantología. Incluso en el diplomado aprovecho el espacio también para aventarme mi gol
Ojalá que pronto podamos regresar a presenciales y cuando así suceda, abrimos entrevistas para el diplomado de implantología que vamos a impartir ahí en la Facultad de Iztacala. Me parece que va a ser en la clínica de Cuautitlán Izcalli. Acérquense también a la DEU para que pidan información los que estén interesados en participar. Con mucho gusto por allá los espero. Y bueno, continuando, en implantología, pues es una herramienta que está hecha a la medida de esta tecnología. Nos permite hacer planeaciones digitales, estas planeaciones digitales llevarlas a la realidad para obtener los resultados de nuestra planeación al resultado clínico. Obviamente, tenemos que echar mano no solo de la tomografía, sino de todas las herramientas que con anterioridad yo les comenté, pero que un gabinete radiológico nos puede facilitar esta tecnología. Y vamos a ver. ¿Cuál es el diagnóstico y la planeación en implantología? ¿Cómo utilizo yo esta herramienta? Pues definitivamente el paciente viene por un implante en este sitio. Yo lo primero que tengo que saber es por dónde pasa el nervio dentario para no hacer la osteotomía, le deje yo una colisión al nervio y lo deje con una parestesia, o tengo un accidente vascular aquí en este sitio por una osteotomía mal realizada o que se acerque mucho al dentario. Lo que sigue es un modelo de estudio digitalizado en 3D, empalmarlo con los archivos DICOM de la tomografía, de tal modo que yo aquí ya voy a tener hueso, dientes y encía para hacer mi planeación lo más adecuada posible a la oclusión del paciente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer en este tipo de software un encerado digital para colocar la corona en el sitio donde debe de ir para ocluir con el diente antagonista, en este caso el primer molar superior. ¿Por qué? Porque el implante va a ir planeado en base al centro de la corona que está colocada en la mejor posición para que mi paciente ocluya. Antes hacíamos implantología donde había hueso, ahora hacemos implantología protésicamente dirigida. La corona es la que me va a indicar dónde debe de ir mi implante. Y este tipo de tecnología nos permite trabajar digitalmente todo el caso clínico para poder tener un mejor resultado. Todos estos softwares de planeación tienen una biblioteca interminable de un chorro de implantes que podemos medir y usar para ver cuál sería la longitud adecuada, cuál sería el aditamento protésico adecuado. Y en base a esta planeación, este es el modelo digitalizado en 3D, el implante debería de ir aquí, el software de planificación nos coloca un anillo y este anillo nos va a indicar dónde va a ir mi fresa para tener la angulación y la profundidad exacta que yo planeé en el hueso de mi paciente en la tomografía. De tal modo que generamos un archivo de una guía quirúrgica, esa guía quirúrgica la mandamos a imprimir y ya podemos tener la plantilla de dónde vamos a colocar nuestro implante para tener un resultado clínico como el que les mostré al principio. Un caso clínico chiquito. Viene a colocarse un implante en este sitio, hay que hacerle operatoria dental, tiene un resto radicular. Él es una rehabilitación integral y por eso, pues este estudio nos sirve muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es medir. Zona anatómica de riesgo, ¿dónde emerge? Ok, no tenemos problema con la emergencia del mentoniano. ¿Cuánto mide de profundidad y cuánto mide de ancho mi reborde? Para determinar qué implante tengo que colocar. ¿Cuánto mide de ancho el espacio interdental déntulo? Para saber qué tamaño debe de tener mi corona. Y así hacemos la planeación, la distancia entre la plataforma del implante y la raíz, la distancia entre la plataforma del implante y la cortical vestibular y lingual, el encerado y que la emergencia de mi implante salga en el centro de mi corona.
Aquí está, la planeación continúa y al final, con todos estos datos, determinamos una guía quirúrgica impresa que nos va a dar la osteotomía, la colocación del implante, como yo lo planeé, es decir, esta es la planeación y este es el resultado y vemos que prácticamente es el mismo. Un casito un poquito más complejo. Un casito un poquito más complejo con una zona de déntula bilateral de Kennedy de clase 2. La paciente quiere colocarse implantes. Vemos también la distancia interoclusal es pequeña, pero un reborde enorme, gordo, gordo, gordo. Quizá hasta para poder aventar con los ojos cerrados el implante y el implante va a tener hueso. Pero hay que sospechar cuando tenemos este tipo de rebordes edéntulos gorditos, normalmente tenemos senos maxilares neumatizados y segmentos subantrales cortos. Si yo quisiera meter un implante de 10 milímetros, haría colisión con el seno maxilar. Por lo tanto, debemos de decir qué protocolo vamos a utilizar para hacer una elevación de seno maxilar, para colocar el implante y en dónde debe de ser. Ahora, sabemos que cuando tenemos un segmento subantral de 5 milímetros aproximadamente, podemos hacer una elevación de seno por vía alveolar, es decir, por vía transcrestal. Podemos hacer la osteotomía y luego elevar la membrana a presión hidráulica y llevar el injerto óseo a través del alveolo prefabricado para posteriormente colocar el implante. Pero ese diagnóstico solo lo podemos hacer a través de el diagnóstico tomográfico. Aquí vemos que un implante de 10 milímetros estaría prácticamente entrando y tendría yo que elevar toda esta parte del seno maxilar para poder colocar mi implante sin ningún problema. Fabricamos la guía quirúrgica, colocamos las primeras perforaciones, hacemos por vía transcrestal la inserción del injerto óseo, colocamos los implantes. Esta es la planeación de lo que tenía que elevar y aquí está la elevación. Planificación, resultado con elevación. Caso 6. ¿Se acuerdan de la paciente a la que en periodoncia le tuvimos que hacer una regeneración? Pues voilà, aquí está la regeneración ya final. Lo que tenemos que hacer ahora es, en base a esta regeneración final, hacer la planeación. Le hacemos un escaneo intraoral y empalmamos el escaneo intraoral del reborde déntulo al hueso maxilar ya regenerado. Todo esto de aquí es lo que ya regeneramos. Y pum, empalmado ya tenemos lo que es encía, lo que es hueso, y en base a eso ya puedo hacer la planificación y la elaboración de una guía quirúrgica. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que tenemos que colocar implantes casi que en el mismo nivel del plano de oclusión. Sabemos que este implante va a tener que tener una elevación de seno y sabemos la equidistancia entre cada implante, pero tenemos que revisar los cortes para ver que mi regeneración, aquí vamos a ver la elevación del seno, está intruyéndose en el seno maxilar este implante. Aquí vemos la regeneración que logramos, toda esta parte más blanca es el hueso regenerado, donde va mi implante a estar cubierto por todo el hueso. Siguiente implante, siguiente implante. Aquí a lo mejor vamos a tener que ocupar un poquito más de regeneración para no llegar a intruirnos al piso de fosas nasales. Todo lo regenerado y todo lo regenerado. Hacemos ya la planeación, la elaboración de una guía quirúrgica digital y vamos a imprimir la guía.
Una vez impresa nuestra guía, la llevamos al paciente, la fijamos con unos pines de fijación de titanio, hacemos las osteotomías. Este es el implante que tengo que elevar, el seno. Abrimos de todas maneras colgajo para verificar que ningún implante, porque este implante fue elevación de seno y este implante tuvimos que regenerar un poquito en vestibular. Esa es la elevación. Aquí está la elevación, el injerto de elevación. Esa fue mi planeación, ese fue mi resultado. Entonces vemos que tenemos resultados mucho más predecibles en cirugías que nos llevan 30 minutos. Lo que antes teníamos que abrir muchos colgajos y verificar muchas cosas, ahora lo hacemos de manera prácticamente inmediata, todos los implantes cubiertos de hueso, prácticamente todos al mismo nivel y ya está listo para llevarlo a rehabilitación. Y bueno, inmejorable para cirugía bucal y maxilofacial, podemos representar así casos súper padrísimos en modelos súper padres. Ella es Paola, 25 años, y estudia, en aquel entonces estudiaba una maestría en Londres. Ella nada más venía por pocos días y no pudimos a completar el flujo completo digital que estaba precioso, pero de todas maneras su cirugía creo yo que tuvo un buen resultado. En realidad la paciente venía a una rinoplastía y la cirujana plástica nos llamó porque decía es que ronca en las noches y bla, 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 y le vamos a hacer la rinoplastía para liberar vías aéreas y bla, bla, bla. Pero ¿qué crees, Doc? Que en la tomografía médica, ellos mandan a hacer tomografías médicas, no con BIM. Tuve un hallazgo radiográfico. ¿Qué crees? Que ella tuvo un implante de mentón hace 8 años y sácatelas. Bueno, aquí podemos ver el desvío del tabique nasal, pero aquí tenemos una cosa que no nos gusta y aquí otra cosa que no nos gusta. En la parte lateral, sácatelas, el implante de mentón se está reabsorbiendo todo el cuerpo mandibular de la sínfisis. Tenemos prácticamente 2 milímetros de cortical entre la zona lingual y el vestíbulo. Hay que retirar eso y regenerarlo y hacerle un bloque o algo para que pueda recuperar el volumen que tenía este implante, porque si no se va a colapsar y va a tener el tejido blando como boca de pájaro. Muy bien, pues vámonos a la obra. Mandamos a hacer la proyección de Convin y aquí tenemos la lesión que ha ocasionado, que vemos que va del meato al meato, del meato mentoniano al meato mentoniano, y de perfil tenemos una reabsorción ósea pues bastante importante. Ahí la vemos de vista de basal. Tuvimos que hacerle también endodoncia al canino porque la reabsorción ya había tocado el ápice del canino. Este es el ápice. Pero ni hablar, vamos a planificar. Bueno, este es el tamaño de la lesión. Tenemos prácticamente 2 milímetros de hueso cortical entre el defecto reabsorbido y la apófisis geni de la cara anterior del cuerpo mandibular. 40, es decir, casi 5 centímetros de longitud en el defecto y 15 centímetros de colapso. Si yo retiro este implante de mentón y no regenero, la borla o la sífisis se va a hacer recta, se va a caer y va a tener un perfil de boca de pájaro, una clase 2 súper marcada. ¿Qué hicimos? Bueno, yo quiero proyectar hacia abajo. Entonces, el bloque de hueso que yo necesito debería de tener estas dimensiones de 10 milímetros. Aquí vamos a poner una cama de hueso particulado, 15 milímetros prácticamente de largo, para que este bloque pueda fungir como la prótesis de mentón. Cuando les dije al principio que esta paciente no tenía mucho tiempo para quedarse en México porque estaba estudiando una maestría, no me acuerdo qué posgrado, es porque el protocolo que íbamos a hacer era de flujo digital completo. Hay una casa comercial
que trabaja también bajo licencias de, de patente en la Facultad de Odontología de la UNAM, que se llama Biocris, y que nos da la ventaja de que nosotros podemos hacer patrones de cera. Lo que nosotros queríamos es, vamos a imprimir la mandíbula y una vez impresa la mandíbula, vamos a hacer un patrón de cera del bloque que queremos, así con la forma exacta del mentón que queremos, y ese patrón de cera, esta casa comercial, nos puede regresar un bloque de hueso cortical que obtienen de la rodilla de la vaca y que, bueno, la pasan por procesos de calcitación para tener nada más la guía de hidroxiapatita, el hueso calcinado, la matriz ósea desmineralizada, para poder, como pieza de rompecabezas, colocar y tan. Desgraciadamente, este protocolo se tardaba alrededor de 30 días y la paciente no podía quedarse. Y pues tuvimos que comprar un bloque óseo de 10 por 15 por 35 y pues ya ahí ponerle ahí con un rotomotor en seco, darle un poquito de forma, redondear las aristas para que no hubiera exposiciones, hueso particulado, membranas de colágena y pernos de fijación. Abrimos a la paciente, tuvimos que abrirla extraoral porque ese implante que es de silicona estaba encapsulado en un saco de epitelial que era el que estaba reabsorbiendo a mi hueso. Hagan de cuenta que era como un quiste. Y este quiste teníamos que, aparte de sacar el implante del mentón, retirar todo el tejido quístico para evitar que hubiera un quiste residual y que siguiera reabsorbiendo mi mandíbula. Y ahí vemos ya la lesión. Ya le habíamos hecho previamente la endodoncia del canino. Todo este saco es el que teníamos que quitar. Cuando ya lo quitamos y ya podemos ver el hueso limpiecito, colocamos el bloque en una cama de hueso particulado, redondeamos los bordes, lo fijamos con un perno de titanio, vemos el eje longitudinal que corresponda a lo que yo quiero obtener en cómo se llama, en la fascia de mi paciente, en el perfil estético de mi paciente, cubrimos el hueso particulado con membranas y cerramos. 90 días de posoperatorio y vemos que ya empieza a haber crecimiento del hueso basal, del hueso nativo hacia el bloque óseo. Sabemos perfectamente que ese bloque con el tiempo va a tener intercambio celular, pero no va a haber un recambio celular completo, es decir, este bloque óseo no se va a transformar en hueso del paciente, pero protésicamente nos sirve para darle muchísimo más estética a mi paciente. Esta es la planeación de lo que yo tenía, esto es el resultado que yo pude obtener y bueno, el resultado clínico, como teníamos un colapso en estas áreas, teníamos un reborde pequeñito y pudimos lograr una sínfisis mayor redondeada y bueno, obviamente la rinoplastía, pues también la doctora hizo una muy bonita cirugía y podemos ver también cómo le dimos cuerpo al mentón, marcando un poquito más este surco, del otro lado también, marcando este surco y dándole cuerpo al mentón. Y finalmente un caso pequeñito ya para que vean el flujo completo de esta tecnología. Nos llega un paciente déntulo. Este paciente, a diferencia de la elevación que hicimos transcrestal, sufrió una pérdida de hueso alveolar completa. Aparte de la neumatización del seno, perdimos prácticamente todo el reborde del hueso alveolar por una periodontitis demasiado agresiva. Quiere implantes el paciente y podemos ver que tenemos una cortical muy pequeñita, ya no está indicado la elevación por vía transalveolar o transcrestal, sino que tenemos que hacer una ventana lateral. Pero ojo, aquí tenemos una estructura que se llama septum, una estructura anatómica que si yo intento hacer una ventana en este sitio, no voy a poder intruir la ventana
para hacer la elevación porque ese septum me va a estar estorbando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, este es un pequeño videíto de cómo es el flujo completo y ahorita vamos a ir hablándoles un poquito acerca de cómo se dio el diagnóstico. Hacemos el barrido. Ahí está el empalme del archivo STL de mi paciente con los huesos. Y vamos a ver por dentro de la cavidad del seno maxilar cómo tenemos ese septum, esa rayita es como una barrera, lo que nos obliga a hacer una doble ventana para desviarnos de ese septum. Entonces, lo que hacemos con el modelo de estudio es fabricar una guía quirúrgica que nos permita una plantilla para marcar exactamente en dónde van a ir nuestras ventanas sin que el septum nos interrumpa. Imprimimos nuestra guía quirúrgica, la llevamos a la boca del paciente para verificar que sí asiente bien. Elevamos nuestro colgajo y marcamos con un lápiz tinta donde queremos nuestras perforaciones o nuestras ventanas. Y comenzamos la osteotomía. Muchas veces no nos ayuda mucho el video, pero o operamos o grabamos o se ve en el video o vemos nosotros. Pero bueno, así es como instruimos con un escoplo la ventana de hueso y con unas cucharillas de elevación empezamos a elevar la membrana de Snyder. Le pedimos al paciente que respire y vemos el movimiento de esta membrana. Nos vamos a hacer la osteotomía de la parte de atrás y empezamos a elevar. Elevar, elevar, elevar. Una vez que terminamos la elevación del seno maxilar, le pedimos a nuestro paciente que respire y vemos el movimiento de la membrana de Snyder con las insuflaciones profundas. Y ese es el sitio que nos va a permitir elevar todo ese segmento. Parte del protocolo es proteger esa membrana de Snyder con una membrana para que no entre en contacto el injerto que vamos a colocar con la membrana de Snyder. Colocamos previamente una membrana de colágeno y rellenamos nuestro seno maxilar con el injerto. Ahí ocupamos un injerto aloplástico y un seno injerto bovino. Posteriormente cubrimos con membranas de colágeno de lenta reabsorción todo el reborde que hemos regenerado. Y suturamos. Cerramos a nuestro paciente y ya está listo para que dentro de 8 meses que madure ese injerto podamos poner los implantes. Muy bonito y todo, pero sí es exacto, o sea, sí corresponde lo que yo mido en la tomografía a nuestra realidad. La verdad es que yo también debo decir que soy un hueso medio duro de roer y me costó trabajo entrar a esta tecnología porque yo no tenía confianza en ello. Así que me puse a investigar muchísimos artículos y bueno, ¿qué relación guarda la tomografía del CONVIC con las estructuras anatómicas que representa? Y la verdad es que hay muchos estudios de universidades importantes. Yo siempre les digo, cuando traten de investigar algún tema, traten de que su investigación, no sea un artículo financiado por una casa comercial.
busquen artículos de diferentes latitudes, es decir, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, y busquen que sea de universidades de prestigio. Y así yo hice mi búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontré? En el 2008, la variación arrojaba, cuando en el 2008, digamos que apenas era así un mercado permeable, el mercado mexicano, arrojaba una variación clínica de 1.27 a 1.43. Importante en aquella época, ¿eh? O sea, 1 milímetro podría ser la diferencia entre la colisión de una estructura y no. Pero bueno, conforme pasó el tiempo, Dubois y colaboradores hacen un estudio donde reducen esta variación clínica a 0.28 milímetros, de 0.28 a 0.36 milímetros. Para el 2026, Mohamed y Califia y colaboradores, el mismo estudio arrojó que ya para la tecnología que existía en el 2016, solo había una variación clínica de 0.11 milímetros a 0.19, prácticamente nada, 0.1 milímetros. Podemos decir que pues realmente representan o sea, te están dando la información de las estructuras que representan. ¿Y cómo hacen estos estudios? Por darles un ejemplo, miden el tamaño de una bolsa periodontal en la tomografía y luego la miden clínicamente para ver si corresponden los milímetros. O miden la longitud de una estructura ósea y luego la miden clínicamente levantando un colgajo para ver si sí, o como lo ven en esta fotografía, hacen los estudios cefalométricos milimetrados y luego en la tomografía para ver si corresponden las medidas. Y bueno, ahora sabemos que sí, que podemos decir que prácticamente es 1 a 1 lo que yo veo en la tomografía a lo que yo voy a tener con mi paciente. ¿Y qué gano yo con todo esto, no? Así acabo de salir de la carrera, ¿qué voy a ganar? Hay que pensar en una cosa. Sí tenemos un postulado que donde tenemos que dar como principio atención a todos nuestros pacientes, sean ricos, sean menos favorecidos económicamente, a todos. Sin embargo, yo tengo que pensar también en que yo tengo que tener un sustento para muchas cosas, no solo para vivir, para poder seguir actualizándome. La educación cuesta. A ustedes en licenciatura no les costó porque están en la UNAM, en la universidad les da todo lo que necesitan para una licenciatura y quizá a veces hasta les da de más. Pero una vez que sales de la licenciatura, todo lo que vayas a hacer te va a costar. Y depende de ti cómo lo vas a obtener. Ajá. Entonces, ¿qué yo gano con este tipo de diagnóstico y de planeación? Y yo siempre les digo a mis alumnos de posgrado, ¿qué quieres? ¿Trabajar más, trabajar menos, ganar más, ganar menos? Pues la fórmula perfecta es menos tiempo, menos esfuerzo, igual a más ingresos. Ay, ¿a poco sí, doctor? Ok, ¿por qué voy a trabajar menos? Porque voy a prevenir eventualidades. Voy a saber dónde tengo que operar, dónde no, dónde tengo que cortar, dónde no, dónde tengo que reconstruir y dónde no, sin tocar a mi paciente. Todavía, o sea, para que yo ya toque a mi paciente es porque ya me aventé todo un protocolo de diagnóstico y de planeación que me va a evitar trabajar de más. Porque nos pasaba antes de tener este tipo de tecnología a hacer un tercer molar con una radiografía convencional, 2D, era, híjole, ¿estará o no estará el nervio? Pues parece que no, pero pues parece que sí, y luego de repente, pum, el sangrado profuso, y ahora cómo lo paro, y pásame la cera de hueso, y ya no sé si el gel foam, y tú ya no, te olvidas de todo eso, ya sabes dónde cortar, dónde no tienes que cortar, si vas a hacer una ventana o si vas a hacer dos, imprimes una guía y ya no tienes que estar trabajando con laboratorio, es mucho menos tiempo de trabajo. Vas a tener que hacer inclusive cirugías implantológicas sin la necesidad de levantar un colgajo gracias a esta tecnología. ¿Por qué menos esfuerzo? Voy a evitar
trauma innecesario. El paciente ya no te va a estar hablando, oiga doctor, ya me llega lo morado hasta el ojo, ¿es normal? Oiga doctor, ¿y cómo le hago para, es que sabe qué? Apenas van 6 horas y ya me está volviendo a doler y ¿qué me tomo? Evito trauma en mi paciente. Si no tengo que levantar un conejo, no lo levanto. Voy a evitar radiación innecesaria. ¿Cuántas veces en un fracaso endodóntico tengo que estar tome y tome y tome y tome radiografías? Pues con este estudio ya nos evitamos. Yo ya sé qué es, yo ya sé cómo se cura, yo ya sé a qué me voy a enfrentar. Y voy a disminuir mi estadística de fracasos, haciendo predecibles mis tratamientos y reduciendo la posibilidad de trabajar 2 o más veces una misma cirugía, un mismo tratamiento endodóntico, una misma regeneración, a lo que estamos enfocados en nuestra práctica, ¿no? ¿Y por qué más ingresos? Fácil. Menos tiempo de consulta, más consultas puedo programar. Aumenta el éxito de mis tratamientos. El paciente que le haces un buen tratamiento te va a remitir 1 o 2 pacientes. Al paciente que le haces un pésimo tratamiento, te va a quemar no con 1 o 2 pacientes, con todos los que le pregunten por un doctor, les va a decir, no vayas con él porque es pésimo. Y voy a tener más éxito en mis tratamientos, pues tendré más pacientes referidos. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida, que es lo que todos queremos, que es para lo que hemos estudiado, nos hemos quemado las pestañas tanto y seguimos en la actualización, pues para eso, ¿no? ¿Cuánto me cuesta, doctor, todo este rollo que acabamos de ver y toda la utilidad y todo ese rollo? ¿Cuánto me cuesta para saber si es caro o no es caro? Ok, te vuelvo a repetir lo que te dije al principio de la charla. Todo lo que te sirva para tener un excelente tratamiento no es caro. Todo lo que a tu paciente le sirva para tener menor trauma, menor inflamación, menor riesgo en una cirugía, no es costoso. Porque, oye, ya se me, la garganta, como que tengo tos, ay, como que algo me da. No, ¿sabes qué? Vas y corres y te haces una prueba de COVID. Ahorita las PCR están en 1,200, 1,300. Cuando empezó la pandemia, costaban alrededor de 2,500, 3,000 pesos. Y ibas y te la hacías, porque si era COVID, tenías la chance de iniciar un tratamiento más oportunamente para que no se desarrollara la enfermedad. ¿Era costoso? No, no era costoso. ¿Por qué? Porque tu vida está de por medio. Un tratamiento exitoso, un posoperatorio más favorable para tu paciente, un tratamiento integral para tu paciente en el menor número de citas posibles, no lo hace costoso. Pero vamos a desmenuzar cuánto me cuesta más o menos. Tomografía Combin, depende del estudio. A veces hay gabinetes que te dicen maxilar y mandíbula 1,500, solo maxilar o solo mandíbula 1,200 pesos. Escáner intraoral que va de los 600 a los 950 pesos. Tu software de visualización y de planeación es variable. Si tú quieres comprar un software, te cuesta la licencia más o menos como unos $1,200 al año, o puedes bajar un software de planeación que es completamente gratis, y tu maquila de la guía quirúrgica que te puede costar alrededor de unos 2,000 pesos en el caso de una cirugía guiada, ¿no? Total de todo el flujo de trabajo en una cirugía implantológica te cuesta alrededor de los 4,500 pesos. Para hacer una cirugía, por darte un ejemplo, en implantología, una cirugía de 6 implantes guiados de toda una arcada, 4,500 pesos, ajá, lo vas a hacer en 30 minutos. 6 implantes, sin colgajo, con la posibilidad de que tu paciente no tenga un posoperatorio de inflamación y que además tú por esa cirugía vas a cobrar, no sé, quizá alrededor de unos 60,000, 70,000 pesos. ¿Se te hace caro 4,000 pesos? No es caro. Ahora, en odontología general, voy a hacer una rehabilitación integral que va a llevar
como cuando tú cursas tu clínica integral en la clínica periférica, y te dicen, para pasar la materia necesitas un paciente que tenga cuando menos de 3 a 4 especialidades. Entonces le vas a hacer perio, le vas a hacer endo, le vas a hacer prótesis y le vas a hacer operatoria. Paciente integral que más o menos en tu consulta privada te va a dejar unos entre 40,000 y 50,000 pesos, si no necesita algo muy específico. 4,000 pesos es caro, claro que no. Y cuando tú ves las ventajas y los beneficios que te da este tipo de tecnología, pues finalmente, pues es una maravilla tenerla y contar con ella, ¿no? Claro que hay sus limitaciones, sobre todo en cirugía implantológica, pues tenemos una curva de aprendizaje, hay que conocer el software, probablemente tenga una pérdida de fijación primaria inicial o una mala información por la fricción de la fresas y el tubo. Podemos tener mucho manejo de tejido blando a diferencia de un colgajo, y ya sabemos que no es 100% exacta, pero no depende del software, sino depende también de la habilidad del cirujano, es decir, que empates la habilidad de tu cirugía con las ventajas que te da este tipo de planeaciones. Si tenemos una variación en una cirugía guiada del punto 65 a punto 05, pero lo que sí es una realidad es que en una cirugía compleja de 4, 5, 6 implantes, pues vamos a tener un mucho mejor resultado que si lo hacemos a mano alzada. Conclusiones de la charla: las aplicaciones relacionadas con el diagnóstico y tratamiento en implantología sí es el mayor beneficiario de la tecnología de CBCT, de Combine Computer Tomography. Esta tecnología ha revolucionado todos los aspectos del tratamiento con implantes dentales, desde la planificación, cirugía, resultado final. Sin embargo, a pesar de muchos avances tecnológicos, no está exenta de limitaciones. Es el profesional cuyo conocimiento integral marcarán la diferencia en el beneficio del paciente. No solo en implantología, también en todas las demás áreas. Sin embargo, sí es verdad que esta tecnología se recarga un poquito más en las materias o en las áreas quirúrgicas, porque es las que más ventajas pueden recibir de esta tecnología. Bueno, pues muchas gracias a todos por la paciencia y por las ganas de escuchar un poquito sobre este tema. Les vuelvo a recordar, están invitadazos a todos aquellos que quieran inscribirse al diplomado. Por ahí contáctense con el DEU de Iztacala, y esperemos que regresemos pronto a presenciales para abrazarlos y apapacharlos, aunque sea con las nuevas tendencias de puñito a puñito, pero pues ya los queremos de regreso. Les dejo ahí los contactos de mis redes para lo que se les ofrezca, y pues les regresamos los micrófonos aquí a a la coordinación de educación continua. Vamos a ver, dejamos de compartir. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la participación del doctor Rubén. Sin duda, una información muy interesante para los cirujanos dentistas. Lamentablemente, el tiempo nos ha sobrepasado y efectivamente una de las preguntas que nos hacían, que fue muy reincidente, fue el costo, que como bien lo mencionó usted, no hay un costo si a fin de cuentas lo que estamos haciendo es una inversión un tanto en conocimiento, un tanto en preparación y un tanto en la aplicación de tecnología para la práctica profesional. Esta información es muy buena y esperemos las personas que nos hayan escuchado hagan eco y de verdad se formen, porque yo creo que eso es lo que necesita un país: agilizarse, tener profesionistas más capacitados, con nuevas herramientas. La tecnología es muy vasta y yo creo que si todos investigamos y nos capacitamos, vamos a ser mejores profesionistas. Reiteramos el agradecimiento al doctor Rubén y a todos ustedes por su asistencia. Los seguimos invitando a nuestros webinars y a las constancias que requieran de este webinar aparece en el chat. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Gracias, nos estamos Hasta viendo. luego, doctor.